Yo lo que le quiero preguntar, ministro, es, ¿está recibiendo la Argentina, teniendo en cuenta que no tiene pelea diplomática, porque, digamos, no tiene cuerpo diplomático para poder discutir dentro de Venezuela, ¿está recibiendo la ayuda de otros países en esta puja de tratar de liberar al gendarme detenido? Gracias por atendernos, como siempre. ¿Cómo está? No, al contrario, Gabriel, al contrario. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bien, ¿Cómo bien. anda? Bueno, Muy bien. voy a arrancar con una pregunta fácil y no incómoda. ¿Qué resumen puede hacer del año? No, que fue un año, desde todo punto de vista, inhabitual para la Argentina y extraordinario como resultados, ¿no? Digo inhabitual porque nadie nunca sospechó que iba a aparecer un gobierno con un líder que no tenía partido, que solamente tenía seguidores, muchos seguidores jóvenes, muchísimos jóvenes, que le faltaba organización, pero que con el tiempo demostró que tenía una fuerza política extraordinaria que se refleja en sus seguidores. Así que desde ese punto de vista digo que fue inusual. Y resultados extraordinarios, ahí podría ser una lista enorme, ¿no? Entonces, yo digo, a mí siempre me da datos, Ramiro Castiñeira de Econométrica me pasa datos que están hechos en base a los que da el Ministerio de Economía y el Banco Central, y es un economista de primera, y todo el año ha tirado datos que, por supuesto, en algunos momentos fueron más complejos, sobre todo en la primera parte, pero que iban mostrando un camino espectacular, ¿no? Por ejemplo, Gaby, si uno analiza cómo fue, me recuerdo que el otro día fui al Senado, hace ya un mes, creo que un poquito más de un mes por ahí, y había un senador, Mayans, que cuando hace su exposición, intervención final, dice, usted sabe que la deuda se incrementó de 95, no me acuerdo cuánto me dijo, ¿no? 95 millones de euros. La verdad me quedé sorprendido por el dato que me da, porque era absolutamente ilógico con los números que maneja la economía. Entonces, claro, me fui a buscar los datos de cómo se había endeudado cada uno de los gobiernos en lo que va de este ciclo, ¿no? O sea, digamos, del 2001, cuando empezó el gobierno peronista, hasta la actualidad. Y bueno, ¿con qué me encontré? Durante el gobierno peronista, los distintos gobiernos peronistas, que fueron en definitiva Dualde, de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Alberto Fernández, en suma 20 años de gobierno, de los 24 que van, de los 24, digamos, que van del 2000 a esta parte, al 2024. Durante el gobierno peronista, la deuda pública, medida en dólares, se incrementó 303 mil millones, de dólares, ¿sí? Del 2002 hasta, durante todo lo que nos permite, hasta el 2023. Retengan esa cifra, 303 mil millones de dólares. Durante el gobierno de Juntos por el Cambio, ahí estaba la deuda, el incremento de la deuda con el fondo, ¿no? Esto que se cuestionó tanto. Sí. ¿Qué se hizo con ese dinero? Exactamente, en esos 4 años se incrementó en 61 mil millones de dólares, ¿sí? O sea, 303... 61, ¿sí? Durante el gobierno del presidente Milei se redujo hasta noviembre de este año en 29 mil millones de dólares la deuda, ¿ok? Digo, en épocas de dispendio económico del peronismo, 303 mil, en la época de Macri, para poder cumplir con todos los vencimientos que tuvo, se incrementó en 61 mil, y en el gobierno de Milei, que recibió un desastre, un estallido económico, lo redujo en 29 mil millones. Claro. Esos son los números que importan y que muestran una diferencia en los resultados de gobiernos con otros. Pero además, si nosotros quisiéramos avanzar un poco más y viéramos los resultados fiscales de los gobiernos de los últimos 8 años y el gobierno del primer año del presidente Milei, uno ve que cifras que son tremendas, ¿no? El resultado fiscal fueron todos resultados negativos, hasta que llegó el presidente Milei. Entonces, el acumulado de Juntos por el Cambio, el resultado fiscal negativo, fueron 139 mil millones.
El acumulado negativo del presidente Fernández fue similar, 134.000 billones estamos hablando, ¿no? Sí. Y el del presidente Milei fue 4,3 resultado positivo, billones también. Claro. ¿No? Entonces, digo, todos valores medidos a precios de hoy, ¿no? Entonces, digamos, esos son los resultados extraordinarios. ¿Cómo hace cada uno de los líderes políticos que tuvieron a cargo la conducción del país para resolver los problemas económicos? El presidente Milei se encargó en serio y dijo, se acaba, y se acabó, ¿no? El déficit del Estado. A mí algo que me ha llamado la atención, y quizás tuvo prensa, pero no tanta, digo, soy un contador público y alguien que entiende bastante de lo impositivo, me ha llamado muchísimo la atención, ministro, pero muchísimo, y quizás no tuvo demasiada difusión. Sí tuvo difusión, sí tuvo difusión el número del blanqueo, pero no tuvo difusión quizás que la gente vuelva a confiar. Es muy sensible el tema dólares y bancos en nuestro país. Está claro, ¿no? Teniendo en cuenta lo que ocurrió en el Corralito, es un tema muy sensible. Creer que la gente vuelva a confiar en los bancos o en un gobierno para poner los dólares en un banco, digo, no es algo muy habitual. Y digo, teniendo en cuenta los números del blanqueo, a mí me llama poderosísimamente la atención lo que la gente ha confiado en este gobierno, en el presidente, en ustedes, y que ha vuelto a decir, bueno, vamos a poner la plata de nuevo en los bancos, vamos a blanquear, vamos a ponerla en el banco y vamos otra vez a confiar y la vamos a reinvertir. Pero el banco y los dólares no son muy buenos amigos para la gente. Y a mí me ha llamado la atención los números que mostraron en el blanqueo, más allá de del valor nominal del billete, en la confianza. Porque digo, me parece que es una confianza al presidente, decirle, mire, por usted, presidente, vuelvo a poner mis dólares en el banco. Sí, 30.000 millones, no es poco, ¿no? Por eso digo, más allá del valor nominal, es un tema que la gente volvió a confiar a través de un presidente en depositar los dólares en los bancos. Bueno, es que yo creo que, bueno, por eso son los números de aceptación que tiene el presidente Milei, ¿no? Cuando uno mira, después de un año de gobierno, después de toda la crisis que pasamos, de todo el ajustarse el cinturón que se hizo, del esfuerzo, la gente entendió hacia dónde se iba. Todos pensemos, ¿no? Porque la inflación minorista, cómo fue creciendo durante el gobierno anterior. Sí. Primer año 36%, segundo año 50%, tercer año 95%, cuarto año 211%. Sí. Ese fue el año que recibimos el gobierno, 211%. Y ahí tuvimos que empezar a reducir gastos, a cortar gastos, a eliminar transferencias, y bajamos el 2024, cuando todo el mundo esperaba una hiperinflación, bajamos la inflación del 211%, que lo recibimos en diciembre, al 117%, y se espera para el 2025, en proyección, un 16%. Digamos, esto la gente lo ve, la gente lo siente. Por eso son los números que tiene de apoyo el presidente Milei, ese presidente que decíamos al principio, que sin estructura, solamente diciendo la verdad, y ahora haciendo lo que él decía que iba a hacer, ¿no? Entonces la gente confía, la gente cree. Yo creo que estamos ante una situación absolutamente diferente en la historia política. Yo he vivido todos los procesos políticos en democracia desde el año 83 hasta aquí. Viví los anteriores también, pero no cuentan, ¿no? Porque los anteriores, los gobiernos hacían lo que querían. En estos, los gobiernos tenían el triple control del Poder Ejecutivo. Sí. Y todos esos procesos los viví, y los gobiernos en general decían una cosa, hacían otra. La gente al final terminaba por no creer. Bueno, acá tienen un gobierno distinto. Y un gobierno comprometido, y un presidente comprometido a seguir reduciendo el Estado, el gasto, y generar esto que señalábamos recién, ¿no? Una gran confianza en el país, ¿no? Ministro, usted es un hombre... Y por eso creo que se genera la confianza, ¿no? Por eso digo, cuando uno ve los datos, ¿no? Que uno mira la balanza comercial energética, ¿no? ¿Se acuerda, digamos, Gaby, cuando nos decían que no teníamos gas para... no llegábamos en el invierno a cubrir con gas, no llegábamos en el verano a tener electricidad, ¿no? Bueno, cuando uno mira la balanza comercial energética, y uno ve que en el año 22, por ejemplo, las importaciones de energía fueron de 12.900 millones de dólares.
y las exportaciones de 8.500. Quiere decir que el saldo fue negativo por 4.400. Tuvimos que comprar energía. Un país que tiene una de las reservas energéticas más grandes del mundo tuvo que comprar 4.400 millones de energía. Este año, 2004, nosotros exportamos, en 2024, perdón, nosotros exportamos 9.600 millones e importamos 4.100, lo que es un saldo positivo de 5.600 millones de dólares. Y el año que viene vamos a exportar 12.500 millones de dólares y vamos a importar 2.300, con lo cual el saldo positivo, la balanza comercial positiva, va a ser de 10.300 millones de dólares. Esas son las diferencias. Cuando uno genera confianza, genera esto que decía al principio, de que la gente deja los dólares, y bueno, pasa eso, ¿no? Hay dólares en los bancos, capacidad de que los bancos presten y que hagan y que las empresas hagan inversiones, ¿no? Y después está el otro dato, ¿no? Que es el de la pobreza, con el cual nos quisieron matar al principio, la oposición peronista, ¿no? Cuando empezamos a controlar la inflación, decía el costo, sí, pero el costo de la pobreza, el costo de la pobreza. Bueno, la verdad es que cuando uno se pone a ver, nosotros hoy estamos con esto que parecía al principio, porque en definitiva la pobreza se mide en resultados de acciones que vienen de antes, ¿no? Entonces, cuando salieron las cifras de pobreza del primer semestre del año, en realidad lo que se estaba midiendo eran los resultados de todas las acciones del gobierno anteriores, claro. ¿Sí? Por eso la pobreza dio tan alta. Bueno, la cuestión es que ahora la pobreza está alrededor del 38 al 39%. ¿Sí? Se va a medir claramente, el índice oficial va a salir a fin del primer trimestre del año que viene. Claro. Se va a medir el resultado del segundo semestre del año. Pero ya todos los que analizan la pobreza, los que trabajan en esto, como el Observatorio de la Universidad Católica y varios que trabajan en este tema, la Universidad Torcuato Di Tella, también, todos muestran una caída brutal de la pobreza en este. Eso no quiere decir que no haya pobreza, no quiere decir que no estemos trabajando en eso, quiere decir que las medidas que toma el gobierno están dando resultados. Entonces después nos critican, por supuesto, y nos dicen, bueno, pero esto es a costa del salario de los jubilados pensionados. De la recesión. Bueno, cuando uno mira cómo son los salarios de los jubilados y pensionados, se da cuenta que cuando uno los mide en dólares, que se han incrementado fuertemente. Cuando uno ve lo que se ha invertido, como dijo el presidente, ¿no? Al principio, yo me acuerdo del discurso del 10 de diciembre cuando asumió el gobierno y dijo, no hay plata. ¿Se acuerda, David? Sí, no claro. Hay plata, dijo claro. El presidente. Bueno, y en ese discurso el presidente dijo, se acabó la obra pública, vamos a terminar con todos esos curros, lo que vamos a hacer ahora es destinar los fondos que haya a los sectores más vulnerables de la sociedad y vamos a terminar con los intermediarios de la pobreza. Por eso el presidente levanta tanto siempre a su ministra Petovelo, a la que sostuvo cuando todo el mundo la criticaba, y él siempre dijo, Sandra Petovelo está terminando con los intermediarios de la pobreza. O casualidad, después vimos que todos aquellos que manejaban los planes sociales estafaban a los pobres porque se quedaban con fondos destinados a ellos y porque para darle fondos los obligaban a ceder una parte y los obligaban también a cumplir con todo el tipo de protestas, los cortes, etcétera. Y después también levantan a la ministra Bullrich, pues también se acabaron, al terminar con los intermediarios de la pobreza, se acabaron también los cortes en la calle con una conexión muy fuerte del propio presidente y de la ministra de Seguridad. Este drama que vivíamos, castigo permanente que vivíamos en la ciudad de Buenos Aires, con todas las calles cortadas por protestas generadas por toda esta gente, se terminaron de la noche a la mañana. ¿Cuántos cortes hubo este año? No hubo. Dos intentos de corte y nada más, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que genera la confianza, en que hay una idea clara de hacia dónde debe ir el país. Y nos vamos a sorprender con los números de la Argentina en los próximos años. Miren, yo hablo mucho con Horacio Marín, el presidente de IPF, ¿no? Un extraordinario presidente que hemos obtenido para conducir la empresa más grande de la Argentina, ¿no? Y él está viajando ahora, el día 1 de enero, viaja a toda la zona asiática,
porque de ahí se fue cerrando acuerdos iniciales con varios países del mundo para que nos compren el gas licuado de Vaca Muerta. Y los resultados que está teniendo son extraordinarios. La cantidad de obstáculos que vamos a tener, ahora está yendo para obtener financiamiento para los barcos que generan el proceso de licuefacción, ¿no? del gas. Y eso es lo que se exporta. Pero hay que armar barcos que generen ese proceso para poder después exportarlo, el gas licuado. Bueno, todo eso va a generar ingresos por $40.000 millones dentro de 4 o 5 años. $40.000 millones en gas licuado. O sea, yo digo, estamos ante un proceso de transformación de la Argentina que nos va a convertir en un país absolutamente distinto, tal como fue el país que nosotros, mi generación, y tal vez la suya también, Gaby, no han vivido, y que sí tal vez han vivido nuestros padres, ¿no? Y ni hablamos nuestros abuelos. Exactamente. ¿No? Una Argentina próspera. Bueno, vamos a volver a ser una Argentina próspera. Guillermo, repaso algunos temas de agenda más allá del balance. Sobre el balance, quiero hacerla futbolera y vamos a los puntajes. Si le tiene que poner un puntaje a este primer año del gobierno, ¿qué número le pondría? Yo le pondría 10, sin duda. Ah, 10. Le pondría 10 porque uno cuando uno mira, estamos hablando de 0 a 10, ¿no? Sí, de 0 a 10, sí. Desde dónde viene, ¿no? Y a dónde llegó. Claro, cuando uno mira de dónde viene y mira dónde llegamos, la verdad, hemos hecho como gobierno esfuerzos extraordinarios y hemos tenido la capacidad de hacerle comprender al pueblo argentino, que también ha hecho esfuerzos extraordinarios, el camino hacia donde vamos. Eso me parece una virtud muy importante para un gobierno, ¿no? Así que todos sabemos quién es Maduro y cómo se maneja Maduro y lo que está pasando con el gendarme argentino. En las últimas horas ya hemos conocido novedades. Yo lo que le quiero preguntar, ministro, ¿está recibiendo la Argentina, teniendo en cuenta que no tiene pelea diplomática, porque, digamos, no tiene cuerpo diplomático para poder discutir dentro de Venezuela, ¿está recibiendo la ayuda de otros países en esta puja de tratar de liberar al gendarme detenido? Bueno, yo creo que se han llevado adelante varias conversaciones con varios países tratando de conseguir el apoyo y la intervención, por supuesto. Y yo diría que aunque la situación es muy incierta, porque es incierto el régimen de Maduro, algo va a pasar, ¿no? Yo creo que no se puede manejar ningún líder mundial con la arbitrariedad con la que se maneja el dictador Maduro en Venezuela, ¿no? O sea, algo tiene que pasar. El mundo tiene que entender que no podemos permitir este tipo de abusos. Y cuando uno repasa la historia, ve que estos regímenes sanguinarios terminan cayendo, ¿no? Así que yo creo que nosotros sentimos que hay muchos países que nos están apoyando, así como nosotros apoyamos a aquellos países en los que se afecta la libertad, ¿no? Ayer casualmente me visitó el embajador de Ucrania para reconocerme el apoyo especial que le ha dado el presidente Milei al presidente Zelensky y al pueblo de Ucrania, y que ha reconocido el presidente Milei en toda Ucrania por ese tema, ¿no? Con lo cual yo digo, finalmente cuando pasan estas cosas, los líderes mundiales expresan sus posiciones, y yo creo que dictaduras como la de Maduro finalmente terminan, ¿no? O sea, que usted cree que va a terminar cayendo el régimen de Maduro. Yo creo que va a terminar cayendo, sí. Habrá pujas internas seguramente, ¿no? Todo el mundo habla que hay discusiones entre quienes quieren o pretenden. Hay aparentemente un tipo muy fuerte, que es Diosdado Cabello, que está intentando y pujando por el poder. Después hay otros líderes que son un poco más civilizados, digamos, pero que tienen todavía menos poder. No sé, pero estas cosas pasan en los gobiernos dictatoriales,
que hay pujas que por ahí terminan con el mismo régimen, ¿no? Ojalá pase eso, que pase pronto. Abusando de su habilidad, voy a hacerle la última. Ayer Aguiar, el secretario general de ATE, dijo que le iba a sacar la motosierra al presidente Milei y le iba a cortar la cabeza a gran parte de este gobierno, ¿no? A los libertarios. Alguno puede decir, bueno, es una chicana, me parece que no hay que tomarlo como tal. A mí me parece gravísimo. Por ahí exagero desde mi lugar, pero me parece gravísimo. ¿Cómo tomó estas declaraciones del secretario general de ATE? No, muy mal. Me parece sí también que es grave. Yo creo que no, a ver, no solo que no corresponde, ¿no? Yo creo que este es un tema que seguramente irá a la justicia y un juez tendrá que resolver. Es una amenaza muy concreta de muerte, ¿no? De salir a matar. Y eso me parece que no solamente habla de la irresponsabilidad de un tarado que no es capaz de medir las consecuencias de sus palabras, sino también habla de la comisión de un delito que está tipificado en el Código Penal. Tendrá que hacerse cargo este señor de las cosas que dice, ¿no? ¿Lo va a llevar a la justicia el gobierno este tema? Sí, el gobierno lo va a denunciar en la justicia, por supuesto. Muy bien. Guillermo, que tenga un gran año, le agradezco la participación, la amabilidad de siempre, de charlar y de compartir ratos entre nosotros y la gente, que me parece que es el motor más importante de saber cómo va este gobierno y que ha puesto expectativas muy importantes para tratar de tener esperanzas en el país. Así que le agradezco, que tenga un gran año, ministro, muy amable. Muchas gracias, Gabriel, igual para todos ustedes, para todo el equipo, ¿no? Esperamos que el año próximo, así como se ha ido bien en el gobierno, nos vaya un poco mejor en el fútbol también, ¿no? Bueno, esperemos. Hagan buenos refuerzos, contrate bien. Le mando un abrazo. Que termine bien el año. Abrazo. Gracias.